En este video lo podemos considerar la continuación del video de anatomía de tallo, donde vamos a estudiar la estructura secundaria en los tallos. Vamos a comenzar diciendo que esta estructura secundaria va a estar presente tanto en especies herbáceas como en árboles. ¿Y cómo podemos distinguir que una planta tiene crecimiento secundario? Bueno, desde ya todo lo que sea árboles, sean gimnospermas o sean angiospermas, poseen crecimiento secundario. ¿Por qué? Porque me está indicando el crecimiento en diámetro, el crecimiento del tallo formando lo que vulgarmente decimos el tronco. Pero las plantas herbáceas también, las dicotiledóneas herbáceas, también presentan un crecimiento secundario, tanto en sus tallos como en sus raíces, que lo vamos a ver más adelante. Si bien no vamos a ver, por ejemplo, en una planta de soja un tronco, sino que vamos a ver un tallo herbáceo, ese tallo tiene crecimiento secundario. ¿Cuándo comienza el crecimiento secundario en una planta? A los pocos días de germinada su semilla, sea la especie que sea, en general a los pocos días, podemos darle una semana, por ejemplo, comienza ya el crecimiento secundario. Y esto ocurre porque se diferencian dos tejidos que son los responsables de ese crecimiento secundario, como son el cambium y el felógeno. Es lo que nosotros denominamos los meristemas laterales. El cambium, en el caso de dicotiledóneas y gimnospermas, no se agota, el procambium no agota, sino que queda lo que se denomina un remanente procambial. De ese remanente procambial se va a originar el cambium vascular. En monocotiledóneas, ese procambium que dio origen al xilema y al floema primario se agota. Por lo tanto, no queda ningún remanente procambial. Por lo tanto, no hay cambium vascular. Dicotiledóneas y gimnospermas, sí, gracias a ese remanente procambial que me permite luego la diferenciación del cambio. Volvemos a este esquema con el cual ya trabajamos en el video anterior y también trabajamos en el video de hoja, y desde meristemas por todos los tejidos estamos trabajando con este esquema. Marcamos en él entonces lo que es el cuerpo primario y lo que es el cuerpo secundario de la planta. Ya explicamos en el video anterior que esto corresponde a todo lo que es la parte aérea, con la presencia de tallo, y de aquí hacia abajo todo lo que es la parte subterránea, por lo tanto el sustrato iría a este nivel, y dentro de la parte aérea, la zona del extremo, del eje principal o de las ramas, corresponde al cuerpo primario, donde actúan los meristemas primarios, y en esta zona, donde ya están actuando el cambium vascular y el felógeno, correspondería entonces al cuerpo secundario de la planta, con lo que corresponde a tallo y lo que corresponde a raíz dentro de ese cuerpo secundario. Vamos entonces a situarnos ahora en un corte transversal de tallo con estructura secundaria, es decir, a este nivel, donde ya actúan cambium y felógeno. Es importante tener en cuenta que la actividad del cambium es lo primero que va a aparecer en el cuerpo secundario de la planta, mientras que el felógeno va a aparecer después de un tiempo que haya funcionado, por así decirlo, el cambium, tenga actividad cambial, después va a aparecer el felógeno. ¿Cuánto tiempo después? Eso va a depender de la especie que estoy estudiando. En algunas es inmediatamente después de que comienza la actividad del cambium,
comienza la actividad del felógeno. En otras es más tardío, inclusive puede pasar años desde que comienza a funcionar el cambio para que comience a funcionar el felógeno. Nos situamos entonces en un corte transversal de tallo con estructura secundaria. ¿En qué plantas yo puedo hacer ese corte? En cualquiera de estas. Por ejemplo, esta es una planta herbácea, una leguminosa, garbanzo. Lo podría hacer en el tallo principal de esta planta o lo podría hacer en el tallo de las ramas. Podría ser en un árbol de una dicotiledonia, en este caso puse como ejemplo el naranjo, también en cualquiera de sus ramas, siempre que sea alejada de la punta, porque en la punta de las ramas tendría un tallo con crecimiento primario, lo mismo que aquí. Entonces me alejo de la punta y ya puedo conseguir estructuras secundarias de tallo. Lo mismo en el caso de una gimnosperma, tomo tanto el tallo principal como cualquiera de las ramas, voy a tener crecimiento secundario de tallo. Veamos entonces el felógeno, dado que el cambio ya fue estudiado en xilema secundario. En el video, en el teórico de xilema secundario, aparece el estudio del cambio, recordemos con los dos tipos de células, las células en sentido axial y las células parenquimáticas en sentido radial, con los productos de cada una. En el caso del xilema y del floema secundario, las células del sistema axial daban todas las células conductoras, células esclerenquimáticas y parenquimáticas del sistema axial, y las células del cambium del sistema radial dando los radios, tanto en el xilema como luego los que se continúan hacia el floema secundario. Por lo tanto, en este video vamos a hacer el estudio del felógeno, que es el segundo de los meristemas laterales y que hasta ahora no lo habíamos considerado. El felógeno es un meristema lateral formado por una sola capa, que ya vamos a ver su origen, y da como producto la peridermis. La peridermis va a ser un tejido protector que va a reemplazar la epidermis. ¿En qué momento? Cuando el diámetro del tallo aumente de tal manera que la epidermis no pueda soportar ese crecimiento, se cae, se rompe. Primero se rompe, luego se cae. Entonces, para ese momento, el tallo ya debe tener formada su peridermis, es decir, su tejido protector, debido a que los tejidos del tallo no pueden quedar expuestos. Por lo tanto, antes que la epidermis se rompa y se caiga, el tallo va a ir formando en la parte externa la peridermis. ¿A partir de qué meristema? A partir del felógeno. En esta fotografía, por ejemplo, de un tallo con crecimiento secundario, podemos observar una primera capa que corresponde al felógeno, que sería el meristema secundario, el meristema lateral, y dos capas más. Hacia afuera de ese felógeno, todo lo que corresponde al suber o corcho, y hacia adentro lo que corresponde a la felodermis. Es decir, que la peridermis está formada por tres capas. La primera, la original, que es el felógeno, y luego ese felógeno se va a dividir periclinalmente hacia afuera, originando una serie de capas de células que se denominan las células del suber o corcho, y hacia adentro otra serie de capas que se denomina felodermis. Estas células del corcho son células generalmente muertas,
con paredes suberificadas. Que ya vamos a ver la importancia comercial que ese corcho o suber tiene. Mientras que la felodermis son células parenquimáticas vivas con pared primaria y que cumplen todas las funciones propias de una célula viva. El felógeno entonces, una sola capa a partir del cual se originan suber hacia afuera, felodermis hacia adentro. Las tres formando este nuevo tejido protector que es la peridermis. Acá la epidermis ya se ha caído, ya no está, algunos restos pueden quedar allí de epidermis. Cuando la peridermis está completa, toda la epidermis que ha quedado por fuera se rompe y se desprende. Ahora bien, ¿de dónde puede originarse el felógeno? En tallo. Vamos a ver que en raíz tiene otro origen. En tallo puede haber dos posibles orígenes del felógeno. El felógeno se puede originar subepidérmico, es decir, acá tenemos la epidermis y acá tenemos parénquima, que es parte de la corteza del tallo. De este parénquima puede diferenciarse el felógeno como la primera capa. Ese felógeno se va a dividir periclinalmente y va a ir agregando capas de células hacia afuera y hacia adentro, formando entonces toda una capa de células hacia afuera, que van a ser las que formen el suber, toda una serie de capas de células parenquimáticas hacia adentro, células vivas. Estas células van a morir, van a tener paredes muy suberificadas y van a formar entonces el suberocorcho. Por fuera va a quedar la epidermis, que una vez que la peridermis esté completamente formada, se rompe y se cae. El otro posible origen es de las células epidérmicas, es decir, un poco más externo que este. Las células epidérmicas se dividen periclinalmente y queda la célula que da hacia el exterior del tallo como epidermis y la célula del interior como felógeno. Esa célula que da hacia el interior es la que va a comenzar a dividirse activamente, originando capas de células hacia afuera y capas de células hacia adentro, con las mismas características que en este caso. Las células que va a dar hacia afuera son las que luego van a morir con una pared bien suberificada, gruesa, y van a dar origen al suberocorcho, y las células que origina hacia adentro van a ser células parenquimáticas con paredes celulósicas primarias y que van a permanecer como parénquima de células vivas. Y en el medio, entre el suber y la felodermis, la capa de felógeno que sigue dividiéndose. Hacia afuera queda esta capa que quedaba formando la epidermis, que también va a morir y se va a caer. En ambos casos el resultado es el mismo, lo que se diferencia es el origen. Aquí el felógeno a partir del parénquima que está por debajo de la epidermis y aquí a partir de divisiones periclinales de la misma epidermis. En ambos casos, esta peridermis va a formar el tejido protector del tallo durante un tiempo, pero luego, si ese tallo sigue aumentando en diámetro, esa peridermis también se va a romper y se va a caer. Por lo tanto, hay que formar una nueva peridermis. Esa nueva peridermis se va a formar cada vez en forma más profunda, es decir, a partir de tejidos que se encuentren más profundos en el tallo. Pueden ser ya de la corteza, porque la epidermis no va a estar más, incluso pueden llegar a ser, si llega a la zona del floema, del parénquima floemático. Como vemos, entonces, el felógeno a través de
estas divisiones periclinales, no importa el origen que sea ese felógeno, va a dividirse igual que el cambium, es decir, que tiene una actividad bidireccional, hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro, formando el suber hacia la parte externa y la felodermis hacia la parte interna. Todo esto mediante divisiones periclinales de la única capa de células que corresponde al felógeno, la única capa meristemática. Dentro de esa peridermis van a existir algunas regiones donde las células son parenquimáticas y tienen un tejido poco compacto, es decir, es un tejido laxo con gran cantidad de espacios intercelulares. Esas regiones que están presentes en la peridermis se denominan lenticelas y que son espacios de intercambio gaseoso entre lo que es los tejidos del tallo con el exterior. Vemos aquí un esquema de lo que es una lenticela con el felógeno como la primera capa, el que dio origen a esta peridermis, el tejido meristemático. Luego, por divisiones periclinales, la formación de las células del suber, que son las que dan bien hacia el exterior, y hacia adentro la felodermis, como tejido parenquimático que va a estar en contacto con los tejidos de la corteza del tallo. En esa peridermis aparece en medio como una interrupción de esa peridermis continua, apareciendo este tejido laxo, que entonces lo denomino células del relleno y corresponden a la estructura de la lenticela. En este caso todavía está la epidermis, que no se ha terminado de caer por fuera de la peridermis. Acá observamos entonces una foto de un tallo con su lenticela. Hay varias lenticelas alrededor de todo el tallo, varios espacios de intercambio gaseoso, con este tejido suberificado con células con bastantes espacios intercelulares. Aquí vemos la zona del felógeno, la zona de la felodermis y la zona del suber o corcho. Luego hacia abajo todos los tejidos propios del tallo. Vamos a hacer una especial mención a esta especie que se denomina Quercus suber. Su nombre vulgar es alcornoque, porque es una especie productora de suber o de corcho por excelencia. De allí el nombre científico que posee. Esta especie es productora de corcho natural. Su ambiente originario es en la zona del Mediterráneo. Los países como Portugal y España son los que poseen mayor producción de este corcho natural, sobre todo en el caso de Portugal, que es uno de los países con mayor producción, y el corcho natural está entre los principales productos de exportación de este país. En este caso vemos toda esta parte del tallo está cubierta por suber, corcho. Normalmente el primer descorchaje que se denomina del tallo de este árbol se hace aproximadamente, dependiendo del crecimiento y del tipo de producción, pero generalmente a los 19, 20 años, y luego cada 9, cada 10, cada 11 años se sigue haciendo
la extracción del corcho. El corcho es un material muy noble, de allí la utilidad y la importancia comercial que tiene, porque es impermeable a líquidos y a gases. Por lo tanto, se lo utiliza, por ejemplo, para los tapones de vino, de aceite, sobre todo el aceite de oliva. También se lo utiliza para pisos, para algunas piezas de motores, se lo utiliza como aislante térmico, aislante acústico, entre otras, también por ejemplo para suelas de calzado, entre otras utilidades. Es muy importante desde el punto de vista comercial, sobre todo teniendo en cuenta la gran producción que se da en estos países como Portugal o España. Podemos preguntarnos si es la única especie que da un corcho que es importante desde el punto de vista comercial. No, puede haber otras especies. Lo que ocurre es que en el caso del Quercus suber, la calidad del corcho es importante porque es una muy buena calidad y aparte la cantidad de corcho que produce la especie hace que sea privilegiada en ese sentido. Pasamos ahora, entonces, ya luego de haber estudiado cómo va a comportarse el felógeno, vamos a pasar a ver cómo se desarrolla el crecimiento secundario a partir de una eustela. Recordemos entonces que cuando vimos el crecimiento primario de un tallo de dicotiledonia, habíamos nombrado a la estructura de la eustela, haciendo un corte a nivel de entrenudo cerquita del ápice de una rama o del tallo principal de una dicotiledonia, en este caso como ejemplo habíamos puesto alfalfa, podíamos encontrar este tipo de esquema como tallo primario, donde teníamos la epidermis, la corteza, accesorios vasculares colaterales abiertos, eso es muy importante recordarlo, porque me van a permitir entonces la formación del cambium, que sea abierto, habíamos dicho que quedaba un remanente procambial, a partir del cual se puede originar el cambium vascular. Luego el parénquima interfascicular, que quedaba entre los accesorios vasculares, y el parénquima del centro, que corresponde a la médula. Ahora bien, es necesario entonces que en esta estructura de tallo primario yo pueda marcar la formación de los dos meristemas laterales o secundarios que me van a permitir originar el crecimiento secundario de este tallo. El primero de los meristemas va a ser el cambium fascicular, que en este caso, el cambium vascular, que en este caso lo voy a dividir en dos sectores. El cambium fascicular, que es el que se va a formar a partir del remanente procambial entre xilema y floema primario del accesillo vascular. Y el cambium interfascicular, que se va a diferenciar a partir del parénquima interfascicular. Es decir, que en este caso, el crecimiento secundario derivado de una eustela, que es la estructura primaria, el cambium va a tener dos orígenes. Fascicular va a ser derivado del remanente procambial y el interfascicular va a ser derivado del parénquima interfascicular. Mientras que el felógeno, como lo expliqué anteriormente, puede tener dos orígenes, del parénquima que estaba debajo de la epidermis o de la misma epidermis. En este caso lo hemos marcado por debajo de la epidermis, en el parénquima de la corteza, que sería el origen más común en dicotiledonias. Ahora bien, ubicados ya los dos meristemas
que van a dar origen al crecimiento secundario, los vamos a poner a funcionar, como decimos, en un tercer esquema que ya va a pertenecer entonces a un corte transversal alejado del extremo. Ya no podemos hacer un corte a nivel del ápice para encontrar la estructura primaria de tallo, sino que vamos a hacer un corte transversal alejado del ápice. ¿Qué voy a encontrar si hago un corte alejado del ápice? Una estructura del tallo con crecimiento secundario, es decir, donde ya hay productos del cambium y del felógeno. Si vemos, no es tanta la distancia entre un corte bien cerquita del ápice a un corte algo alejado de ese ápice. Y sin embargo, vamos a notar que la estructura del tallo ha cambiado notablemente. Esto es importante tenerlo en cuenta para entender entonces que no necesariamente me tengo que ir cerca de la raíz en un tallo para encontrar un crecimiento secundario, sino que tranquilamente bajando unos pocos centímetros ya del ápice, encuentro el tallo con crecimiento secundario. En este tallo entonces voy a ubicar los tejidos, los meristemáticos secundarios, como son el cambium interfascicular, que sería este. Notemos aquí que el fascículo es este y este. Por lo tanto, este pedacito de cambium corresponde al que se originó del parénquima interfascicular. Y este pedacito de cambium es el que corresponde al remanente, al originado del remanente procambial, porque está en medio de los accesillos vasculares. Entonces, este y este sector del cambium corresponden a lo que era el cambium fascicular, a lo que es el cambium fascicular. Y este pedacito, este y este corresponden al cambium interfascicular. En este caso, vemos que tanto el cambium interfascicular como el cambium fascicular han originado xilema y floema secundario. Entonces, tengo un anillo continuo de xilema secundario y un anillo continuo de floema secundario. La médula quedó intacta, la corteza también, pero tanto el xilema primario como el floema primario han quedado más alejados de lo que es la zona del centro. El xilema primario ha quedado bien en el centro, junto a la médula, y el floema primario quedó bien alejado junto a la corteza. Esto, ubicación nueva del xilema primario y del floema primario, ocurre porque justamente recordemos, en el medio entre xilema y floema primario quedó el cambium fascicular originado del remanente procambial que comenzó a dar hacia adentro xilema secundario y hacia afuera floema secundario, llevando hacia los extremos el xilema primario y el floema primario. De esta manera entonces, como el cambium fascicular se unió al cambium interfascicular y los dos han originado xilema secundario y floema secundario, me queda un anillo continuo
de xilema y floema secundario, con los sectores de tejido vascular primario que pertenecían a los haces vasculares. Vuelvo a repetir, como el xilema primario y el floema primario estaban en haces, entonces esos tejidos no son continuos, sino que están en los sectores a los que pertenecían o estaban los haces vasculares. Por fuera se formó la peridermis, origen del felógeno. Y cuando yo dibujo ya la peridermis en estos símbolos de Metcalfe, que es con un zigzag, una doble línea y el zigzag en el medio, si coloco peridermis, yo ya sé que allí está incluido la felodermis, el felógeno y el súmero. En ese esquema están incluidas las tres partes que forman la peridermis. Con este esquema entonces yo tendría la estructura secundaria de tallo derivada de una eustela. Si ustedes van a los libros de texto o a otro tipo de apuntes, van a encontrar otras estructuras secundarias derivadas a partir de una eustela. Nosotros, por una cuestión de tiempo, hemos explicado aquí la más general de esas estructuras, la más común que podemos encontrar de estructuras secundarias de tallo derivada a partir de una eustela. Vamos a ver ahora algunas fotos para ilustrar este crecimiento secundario. Por ejemplo, el corte transversal del tallo de menta, que ya lo estuvimos trabajando en los trabajos prácticos, señalando los tejidos. Bueno, ahora podemos ya analizarlo como tallo, o sea, nombrando las partes que tiene ese tallo. Vamos a nombrar la epidermis, la corteza, formada por tejido parenquimático, también en algunos sectores el tejido de sostén del colénquima. Vamos a marcar la zona cambial, que está en el límite donde termina el xilema. Ahora ya puedo marcar la zona cambial y me va a permitir delimitar esa zona cambial, marcar el floema secundario muy pegadito a esa zona cambial y el floema primario entonces alejado, yendo hacia la médula, hacia la corteza. El xilema secundario bien pegadito a la zona cambial y el xilema primario junto a la médula. Aquí yo ya no puedo diferenciar dentro de ese xilema primario lo que corresponde al meta y al protoxilema, sino que simplemente cuando el tallo es secundario, que yo puedo ver la zona cambial y puedo ver los tejidos secundarios de xilema secundario y floema secundario, entonces directamente a los primarios los identifico como xilema primario y floema primario. Y por último, la médula meristemática en el centro de ese tallo. En este caso es el corte transversal del tallo de Croton, es otra dicotiledónea. ¿Y qué vemos de diferente acá? Vemos la epidermis, que tenían algunos tricomas, este tallo ya lo vimos como ejemplo de tricomas glandulares en su epidermis. Luego la corteza, que es un poco más ancha, con algunas capas de células de más que en el tallo anterior. Vemos la zona cambial en el límite entre lo que es el xilema y el floema secundario y el floema primario, que tiene la particularidad de estar transformado en fibras. Es común que en dicotiledóneas el floema primario, como ya deja de conducir porque se encuentra activo el floema secundario, ese floema primario puede transformarse en fibras, lignificarse sus paredes y transformarse en fibras y ya no conduce más. Es diferencia entre este tallo y este. Luego, hacia adentro de la zona cambial, el xilema secundario,
y el xilema primario junto a la médula. En este otro tallo es el corte transversal de tilo. Vemos ya la presencia de peridermis, por supuesto con sus 3 capas, que en este caso no alcanzamos a diferenciarlas, pero está presente. La corteza parenquimática, la zona cambial en el límite entre lo que es el xilema y la parte floemática. Vamos a marcar el floema secundario muy juntito a la zona cambial y el floema primario hacia fuera, hacia la corteza. Acá marcamos un radio, que es el mismo radio parenquimático del xilema, es bien angosto en la zona del xilema y es normal que en la zona del floema los radios parenquimáticos tomen una forma que se denomina de embudo, pero es la continuación del radio parenquimático del xilema que se abre en el floema. Vemos la presencia de fibras abundantes en el floema. Luego de la zona cambial hacia adentro vamos a tener primero el xilema secundario, que es la mayor proporción del xilema, y lo menos en proporción, que es el xilema primario junto a la médula. Podemos diferenciar este tallo, que también es de dicotiledonia, como es el tilo, pertenece a un árbol, con respecto a menta, que es una especie herbácea, con respecto a croton, que es un arbusto. Si vemos, ¿cuál es la diferencia acá? Bueno, en cuanto a la parte interna, no hay demasiadas diferencias, solo la presencia de fibras mayores, formación de fibras a nivel del floema, en el caso del croton, y también en el caso del tilo. Esto también está vinculado al hecho de que croton es un arbusto, es decir, que tiene una forma más compacta, más erecta, y con más razón aún en el caso del tilo, que si bien esto es un corte transversal de la rama, pertenece a un árbol. Entonces, la presencia de fibras es una de las diferencias entre los tallos de plantas herbáceas, de plantas que son arbustos y de árboles. También la otra diferencia es la proporción de xilema. Notemos aquí una proporción semejante, mientras que aquí en tilo esta proporción de xilema es mayor en relación a las plantas herbáceas o a los arbustos. Y la otra diferencia es la presencia de la peridermis. En este caso ya está totalmente formada porque esto es una ramita del árbol y aquí todavía se mantiene la epidermis porque esta es una planta herbácea de un porte mucho menor a lo que tiene que ser el caso de una rama de un árbol. Lo mismo en este caso, todavía tenemos epidermis. Esa epidermis tanto en las plantas herbáceas como en los arbustos se mantiene durante gran parte de la vida de la planta. Mientras que en el caso de los árboles, tanto las ramas, con mayor razón en el tronco, se forma rápidamente lo que es la peridermis. Y por último, el corte transversal de una gimnosperma. En este caso, un tallo de cedro, donde podemos notar de una rama, no es el tallo principal, sino que es una rama del árbol del cedro, donde vemos varias diferencias con respecto a las otras especies que acabamos de ver. Lo primero que podemos diferenciar es la zona cambial, en el límite entre lo que es xilema y floema, con la presencia de floema secundario hacia afuera de esa zona cambial y xilema secundario hacia adentro de toda la zona cambial. Nosotros ya podemos aprovechar en este caso para repasar lo que eran los anillos de crecimiento dentro del xilema secundario con la zona del leño tardío, el leño temprano, que forman un anillo de crecimiento. Acá tendríamos el segundo anillo
con la zona del leño tardío, el leño temprano, lo mismo aquí. La zona de los radios parenquimáticos, recordemos que en el caso de los radios parenquimáticos de gimnospermas correspondían a radios uniseriados, muy angostos, que también se van a proyectar hacia la zona del floema. El xilema primario en este caso no lo vemos porque estarían bien en el centro del tallo, lo mismo hacia el floema primario que quedaría hacia afuera. Y notamos aquí un detalle de la corteza que estaría ubicada por fuera del floema secundario y floema primario, con parénquima, conductos resiníferos, también los repasamos, correspondían a estructuras secretoras internas que secretaban resinas y que son muy comunes en el caso de las gimnospermas, y la formación de la peridermis, con el suber, que es lo más notorio, varias células, capas de células de suber, y por dentro lo que es felógeno y felodermis, ya como células parenquimáticas. Con esto entonces damos por finalizado este video que correspondía o que corresponde al crecimiento secundario de tallo. Recordemos entonces que este crecimiento secundario es típico de dicotiledóneas y de gimnospermas, y dentro de dicotiledóneas en todas sus formas, las herbáceas, los subarbustos, los árboles, lo mismo en el caso de la gimnosperma.